Hola gente, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches para cualquiera sea el uso horario en el que miren este video. Me gusta aclarar siempre, antes de empezar mis videos, que no soy ni pastor, ni coach, ni evangelista, ni obispo, ni nada que se le parezca. Solamente soy la voz de un hijo de Dios, de uno que clama en el desierto, que enderecemos la senda porque el reino de los cielos se ha acercado. Me gustaría pedirles a aquellos que todavía no lo hicieron, de este lado de su celular, dice suscribirse, que se puedan suscribir al canal para que les lleguen las notificaciones de cuando subimos algún video. Dentro de poquito, si Dios mediante, vamos a estar subiendo algún video de una nueva canción. Tenemos 10 canciones de mi autoría compartidas en el canal de YouTube, dentro de todos los videos que tenemos, que estamos prontos a llegar a nuestro video número 100. Y bueno, los invito a dejar su me gusta, su like, si es que les gusta el video, dejar su comentario en YouTube, porque también es importante. Muchos de mis amigos y conocidos me comentan los videos a través del celular, de mensaje, de WhatsApp, pero es importante que dejen su comentario en YouTube, justamente porque los algoritmos trabajan y quizás este mensaje pueda llegar a otras personas. Ya sin más decir y hecha esta presentación que hago siempre, quiero pasar al tema de hoy. Este video quizás lo titule, creo que así se va a llamar, 70 veces 7. Los conocedores de la Biblia sabrán de lo que hablo, pero vamos a ponernos un poquito en contexto. El ABC del Evangelio, cuando Jesús le enseña a orar a sus discípulos y le enseña esta oración y este rezo, que también rezan nuestros hermanos católicos, pero que muchas veces repetimos como si fuéramos loros y no lo repetimos con el entendimiento, con el razonamiento. Dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy. Y dice: y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. De esto ya hemos hablado alguna vez en algún video en el canal de YouTube. ¿Qué es lo primero que debemos hacer para que Dios nos perdone? Perdonar a aquellos que nos ofenden. Perdonar a aquellos que nos ofenden. Dice: perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, ¿qué nos enseñaba Jesús en este famoso Padre Nuestro? Que si nosotros perdonamos a los hombres sus ofensas, eso también lo decía Jesús, nuestro Padre que está en los cielos nos va a perdonar nuestras ofensas que hagamos contra Él y contra el reino de los cielos a nosotros. Muchas veces erramos, nacimos en pecado, nacemos en pecado. Uno puede decir, pero un bebé no tiene pecado. Aquellos entendedores de la palabra sabrán que venimos con el pecado de Adán y Eva arrastrando en nuestros genes, o sea que ya nacemos con pecado. Y el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 23, dice: por cuanto todos, no algunos, por cuanto todos, aclara la palabra, pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y dice más el libro de Romanos que no hay justo ni aun uno, no hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. Teniendo en cuenta todas estas cosas, que todos somos pecadores y que la mejor manera de encontrar el perdón delante de Dios es nosotros perdonando a aquellos que nos ofenden, y Dios nos perdona a nosotros. Pero claro, ¿cuántas veces debemos perdonar a aquel que nos hace un daño? ¿Cuántas veces debemos perdonar a aquel que nos ofende? Y Pedro, el apóstol Pedro, o el discípulo de Jesús Pedro, Cefas, él siempre fue muy osado. Él fue el que le dijera a Jesús, fue el primero en confesarlo como el Cristo, fue el primero en confesarlo como el Hijo de Dios.
Y Jesús le dijo, esto no te lo ha revelado ni sangre ni carne, sino te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos. También fue el que en otra oportunidad le dijo a Jesús, no Señor, esto jamás te acontezca. Y fue al mismo al que Jesús le tuvo que decir, apártate de mí, Satanás, porque me eres de tropiezo. Fue aquel que en otra oportunidad, como ya lo hemos hablado también en el canal de YouTube, le cortó la oreja al siervo del centurión. Y fue el que después de haber recibido el Espíritu Santo en su primera prédica, se convirtieron y se bautizaron unos cuantos miles. Este era Pedro. Y Pedro, intentando decirle algo extraordinario a Jesús como para quedar bien delante de él, le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Y pensaba que decía algo exagerado. Le dijo, ¿hasta 7, Señor? ¿Hasta 7 veces? Y Jesús lo miró, me imagino con sus ojos tiernos, sus ojos de amor. Si bien Jesús era una persona de carácter también, y así lo cuentan las Escrituras, y le dijo, no, Pedro, 70 veces 7 y aún más. 70 veces 7 y aún más. Ustedes pueden hacer la cuenta matemática de multiplicar 70 por 7, seguramente le dará un número elevado, pero Jesús decía no solamente 70 veces 7, sino aún más. Claro, a veces, esto también lo hemos hablado alguna vez en el canal de YouTube, cuando perdonamos, debemos corrernos por un tiempo. ¿Por qué? Porque hay veces que aquel que nos lastima, aquel que nos ofende, aquel que peca contra nosotros, si nosotros seguimos compartiendo con esa persona, lo más probable es que como ya estamos lastimados, ya estamos heridos, ya estamos dañados, lo miremos con un ojo de juez. Entonces es preferible antes que eso correrse por un tiempo. Tengan en cuenta que el apóstol Pablo, cuando se aleja de Bernabé en el ministerio, se aleja a causa de un tal Marcos, porque él no estaba de acuerdo que este Marcos los acompañe en el ministerio. Y fue tal la discusión que Pablo se terminó alejando de Bernabé y cada uno siguió su ministerio por su lado. Pero cuentan las Escrituras que muchos años después, este Marcos, por el cual Pablo se había alejado de Bernabé, le terminó siendo útil a Pablo en sus prisiones. Y Pablo lo recomendaba, oraba y hablaba de él como de una buena persona. Porque lo que nos pasa hoy, o el pensamiento que tenemos hoy con respecto a una persona, no quiere decir que va a ser el pensamiento ni lo que nos pase el día de mañana. Y si bien es una idea mía, yo pienso que la gente no cambia, pero sí mejora o empeora con el paso del tiempo. Quizás en el caso de que mejore, tengamos en cuenta que podemos madurar como personas, tengamos en cuenta que que podemos ir creciendo como personas, y más si tenemos el Espíritu de Dios en nosotros y buscamos obedecer la palabra de Dios. Estas cosas pueden ir mejorando y cambiando, y quizás lo que pensemos hoy de una persona no sea lo que pensemos mañana. Entonces tengamos en cuenta lo que dijo Jesús, lo que le dijo a Pedro, no Pedro, 70 veces 7 y aún más debes perdonar a aquel que te ofende, a aquel que peca contra vos. Les vuelvo a repetir, perdonar no quiere decir que tenemos que vivir pegados a esa persona, pero quizás lo que hoy pensemos de una persona, mañana no lo pensemos, o cambie, o esta persona tenga un cambio de actitud y podamos volver a relacionarnos, podamos volver a sanar nuestro interior, nuestras heridas. Y el apóstol Pablo también hablaba de los frutos del Espíritu. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Amor, que el amor es el que va a cubrir multitud de pecados, esto creo que lo hablamos en el último video.
amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Hay muchos frutos del Espíritu. Y la Biblia dice que contra tales cosas no hay ley. Si nosotros podemos empezar a cosechar en nuestro interior, en nuestra vida, los frutos del Espíritu, no hay ley que te pueda juzgar, no hay ley que te pueda poner un límite, no hay ley, no hay ley. Dice, contra tales cosas no hay ley. Y Jesús, por otro lado, nos decía y nos enseñaba qué comparar esta generación. Dice que Jesús dio el sermón del monte, las bienaventuranzas, enseñó sobre el hijo pródigo, sobre la oveja perdida, sobre que somos la luz del mundo, la sal de la tierra, y dio muchas enseñanzas en ese momento. Y él decía, ¿qué comparar esta generación? Aquel que oye estas palabras y las hace, lo compararé a una persona que hizo su casa sobre la roca, y soplaron ríos y golpearon contra esa casa vientos, mas se mantuvo firme. ¿Por qué? Porque esta persona hizo justamente lo que decía el Señor, llevó a la práctica lo que decían las Escrituras. Pero decía el Señor, ¿a qué compararé a esta generación que oye estas palabras y no las hace? Lo compararé a una persona que hizo su casa sobre la arena, sobre bases que no son sólidas. Y soplaron ríos, soplaron vientos, vinieron ríos, golpearon contra esa casa y fue grande su ruina. Fue grande su ruina. O sea, ¿qué queremos? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer para mantenernos firmes y justamente que nuestra ruina no sea grande? Mantenernos firmes sobre la roca. ¿Y cómo nos mantenemos firmes sobre la roca? Haciendo lo que Jesús nos dijo. ¿Y qué es una de las cosas que dijo Jesús? Se las vuelvo a repetir. ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano, Señor, que peque contra mí? Le dijo Pedro. 7 veces no, Pedro, 70 veces 7 y aún más. Dios los bendiga, nunca se olviden cuánto Dios los ama. Que tengan una excelente jornada en el momento que miren este video.